Cada uno a lo que hay que hacer, ¿eh? Bueno, cada uno estará haciendo lo que le corresponda. Nosotros estamos haciendo aquí en Radio La Luna nuestro programa La Brújula en Radio La Luna AM 1140. Bienvenidos a este espacio radial en el cual tratamos los temas más importantes e interesantes de la Argentina, al tiempo que tratamos siempre de disfrutar de los muy buenos días que tenemos. Y sobre todo cuando empezamos justo a la mitad del día, ¿eh? Son las 12 horas, 2 minutos, y estamos aquí en El Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, donde se sitúa la radio, con una temperatura de 19 grados centígrados, sin probabilidad de lluvias, humedad del 58%, apenas una brisa de 5 kilómetros por hora, un día especial para disfrutarlo como nunca, ¿eh? Hoy no se pierda la brújula y tampoco se vaya a dormir la siesta. Hoy es un día para disfrutarlo de punta a punta hasta que agote sus baterías y entonces lo venza el sueño y se vaya a acostar a última hora de la noche. Un día realmente extraordinario. Les cuento que hoy, 26 de abril de 2021, es el programa 269 de La Brújula desde el 1 de octubre de 2018. Así que, dadas los muy buenos días a todos nuestros oyentes, a los que nos escuchan a través de la antena de la radio, que han venido escuchando los tangos de la mañana, a través de los que nos escuchan a través de la página web www.radiolaluna.com.ar, o quienes nos escuchan por Twitter, por Facebook, por la computadora, por las aplicaciones. A todos, muy, muy buenos días. Y ahora empiezo por los que están más cerca, aquí, al lado mío, Daniel de Abrantes, que nos acompaña naturalmente desde el primer día. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a todos y muy buenos días especialmente a Rosalía y Pepe que están escuchando. Ah, muy bien, bueno, muy bien, ¿eh? Y todos, muy bien. También le mandamos un beso para Rosalía, un abrazo para Pepe y que anden excelentemente bien. Le vamos a dar también los muy buenos días al operador del día de hoy, como todos los lunes, desde aquel lunes 1 de octubre de 2018, nada menos que Beto Perdomo, que es el que se trae la mayor hinchada de la radio, sin lugar a dudas. Le vamos a dar también los muy buenos días a Marcelo Parente, el dueño de la radio, con quien estuvimos charlando hace apenas un ratito, y no podemos dejar de mencionar a Daniel Pérez, que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, ese canal de YouTube que crece y crece sin cesar. Daniel, por distintos motivos entro y siempre hay alguien más, bueno. Siempre alguien más. Y lentamente, despacito, pero siempre hay alguien que se suma, de manera tal que nuestro crecimiento es lento como el de las tortugas, pero sin detenerse, de manera que le vamos a ganar a más de una liebre. A más de una liebre le vamos a ganar esta carrera. Así que bien por Daniel Pérez, bien por Miguel Pascual, que es el que está tratando de desarrollar esta incubadora de este nuevo multimedio, con una característica tan particular como que no persigue un fin de lucro, sino que persigue el bienestar social, el bienestar de la comunidad, el bienestar de la sociedad en la que vivimos. No hay nada más lindo cuando uno se levanta que pensar que el sol ha salido, que brilla para todos, y que todos lo pueden disfrutar. Y no hay nada que nos pueda angustiar más de pensar que en el momento en que nosotros estamos disfrutando del aire, del sol, de tener una casa donde abrimos la canilla y tenemos agua potable, tenemos un purificador de agua también por las dudas, donde podemos tener un desayuno placentero, donde podemos iniciar todas las actividades productivas del día de la mejor manera, al mismo tiempo pensar que hay otros que en la Argentina no pueden disfrutar igual que nosotros. De manera que el bienestar general es el bienestar también de cada uno de nosotros. Y por eso bregamos, y por eso brega Miguel Pascuale tratando de tener un multimedio, no como Clarín, que es un multimedio de un grupo económico poderoso que vela solo y principalmente por los intereses del grupo económico. Aquí hay que velar por el bienestar general, que es una cosa bastante distinta al poder omnímodo que tienen todos esos poderosos que conforman la Asociación
de Empresarios Argentinos, que parece más que una asociación de empresarios por el bien común, una asociación para quedarse con la Argentina. Bueno, y sigo dándole los muy buenos días a Florencia Videberri, que es la que realiza los flyers de difusión que circulan y circulan. Me han llegado decenas y decenas de bienvenidas por el programa que vamos a tener hoy, donde vamos a tratar, mira Daniel, vamos a tratar educación, economía, vamos a tratar salud y vamos a tratar también la situación en Neuquén, nada menos, Y le damos los muy buenos días también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y Hernán Mayor, entre otros, que me manda por allí que hoy es el día, en sus efemérides, el 26 de abril, es el día del librero, para todos los libreros, feliz día, y gracias a la Cámara por hacernos llegar siempre estos recuerdos que valen la pena. ¿Y qué sería de nuestra vida sin los libros y sin los libreros, que son los que nos permiten tener a mano nuestros libros y nuestra biblioteca? Le mandamos un beso y un muy buenos días a la doctora Mónica Colunga de Corrientes, que hace posible que nos escuchen allí en Corrientes Capital y un poquito también en el Chaco a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y a nuestros amigos Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que hacen lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. ¿Quiere enviarnos un mensaje a la radio? Lo puede hacer. Manda al teléfono 4443-7424, y si en cambio quiere enviarme a mí a través de mi WhatsApp, también lo puede hacer. En mi WhatsApp pone su nombre, me manda el mensaje, y yo desde ya que no me comprometo a pasarlos porque me llegan tantos que no puedo. Ahora mismo me están llegando, no puedo. Pero usted me quiere mandar un WhatsApp para decirme que tengo un buen día, Mario Mazzitelli, me manda su nombre, o lo que quiera, lógicamente, cualquier comentario que tiene que ver con la política, lo hace al 11 62 97 9905. Si quiere se lo repito, 11 62 97 9905. ¿A quiénes vamos a tener hoy? Bueno, a una persona, a una educadora realmente con una trayectoria extraordinaria, que es Gladys Esperanza, a la que le vamos a estar preguntando ya en un par de minutos, le vamos a estar preguntando ¿qué ha pasado con la educación durante este tiempo? Le vamos a preguntar si hemos aprendido algo. Le vamos a preguntar qué nos ha dejado, porque fíjese usted que siempre de las grandes crisis vienen nuevas oportunidades y nuevas esperanzas. De manera tal que estamos atravesando una crisis educativa de magnitud histórica, pero de esta también tendremos que salir con alguna esperanza, con alguna expectativa de que estos niños que no han podido concurrir a clases presenciales puedan hacerlo de alguna manera en el futuro y puedan recuperar buena parte de lo perdido y quizás elevarse, porque las posibilidades educativas pedagógicas del futuro nos den la posibilidad justamente de superar incluso las mejores prácticas del pasado. También vamos a estar hablando con Miguel Ponce, el presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, a quien le vamos a estar preguntando por el presupuesto nacional, le vamos a estar preguntando por una cantidad de cosas y si es posible sacar a la Argentina en el marco de la grieta o lo que tenemos que llegar son a nuevos consensos. Vamos a estar hablando después con el doctor Francisco Velasco sobre por qué el Estado no titulariza a 1.000 médicos que podrían estar colaborando con el sistema de salud en un momento tan delicado. Y con Lucas Arias vamos a estar hablando sobre la situación crítica de Neuquén. Ya estamos en contacto con nuestra amiga licenciada Gladys Esperanza. Gladys, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola Gladys, saludame. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal amigos? Porque este programa empieza con ondas absolutamente positivas que van declinando a medida que vamos abordando los temas de la realidad y terminamos en general con una depresión aguda, pero que se transforma en optimismo al día siguiente. Pero no es cierto esto. Nosotros tenemos una buena onda y creemos que cuando tratamos un tema urticante, un tema que es duro de la realidad, no es para otra cosa más que para aportar un grano de arena a la solución de ese problema, y siempre que aparece esa lucecita como una ilusión de solución de un problema, lógicamente el ánimo va para arriba y nos estimula a seguir luchando por justamente lo que queremos, en una sociedad más justa, más igualitaria, donde se viva mejor. La primera pregunta va de suyo, que nos digas cómo está la situación que se inició el año pasado
con la presencia de la pandemia en la Argentina y que impactó tan duramente sobre el sistema educativo, es decir, que en un pantallazo, en un par de pinceladas nos digas cómo está el sistema educativo en la actualidad. Bueno, Mario, yo creo que la situación en general del sistema educativo se ha visto agravada. Así que vamos a empezar por una pincelada que muestra que el año de confinamiento, el año de COVID, que ya se cumplió en marzo y que continúa y no sabemos hasta cuándo, vuelve a poner en escena la dramática injusticia en la que se encuentra toda la sociedad argentina. Porque si hay una palabra que yo hoy asocio a lo educativo es lo injusto, la inequidad, y como muchas veces decís vos, bueno, este dramático escenario de pobreza que hace que, bueno, las pocas expectativas de poder volver a las aulas, no importa dónde queden, no importa que queden atravesando un desierto, atravesando la puna, caminando horas, yendo en carreta, se iba a restituir. Bueno, estamos presenciando el no inicio de las clases en tantísimos lugares, jurisdicciones del país, sobre todo en el ámbito público. Y esta inequidad y esta injusticia alude a que el ámbito privado, no todo por igual, ha podido desarrollar e implementar una enorme cantidad de dispositivos y poner una cantidad de recursos en el diálogo con las familias que toman del ámbito privado lo educativo, y que cada vez más van a ir alejándose esas implementaciones, esos logros y demás de el otro número inmenso de niñas, niños y adolescentes que van que toman la educación pública, ¿no? Está totalmente no quiero decir que los docentes no estén trabajando y mucho, no, pero hay imposibilidades concretas. No todos no, es una inmensa la cantidad de hogares que no disponen de un celular ni de una conectividad a internet para poder seguir el proceso de aprendizaje de los domicilios. Hay pero yo no sé si será del 85%, te da una idea de la cantidad de hogares en donde por más trabajo que la escuela se proponga, no puede hacerse en la virtualidad. Y si no se hace en la virtualidad, tampoco es ni sencillo ni evidente que se pueda hacer de otro modo. Y a esto yo le agrego hoy algo que observo, y es el enorme estrés que produce el armado de, en algunas circunstancias y en algunas instituciones, las burbujas, porque hay burbujas que son una semana de mañana y otra semana de tarde, hay burbujas que son de lunes, miércoles y viernes y a la semana martes y jueves, hay burbujas donde aparece un contacto estrecho con alguien, ¿no?, y se suspenden y el niño por 15 días no va a la escuela. Digo, eso también impide el armado de una agenda con sistematicidad, con regularidad, y vos sabés que los hábitos son muy saludables, y en el aprendizaje, la continuidad, el verse todos los días, el poder decir no entendí esto, me lo vuelvo a explicar, o te lo explico un compañero, es tan importante como la propia enseñanza del maestro. Y todas estas rutinas, estas excelentes rutinas, están desvencijadas, Mario. Están, te diría que en muchísimos casos, no voy a usar todos los casos porque es muy imprudente y muy injusto también, pero en una mayoría de casos está hecha añicos. Y yo creo que hay que pensar cómo hacemos cuando no podemos dar una continuidad. Cuando esto es un día sí y tal vez los 14 días siguientes no y nada. Claro. Entonces, no y nada, a ver, es una bombita Molotov. Sí, claro. Y además que es muy difícil reunir a los niños en un Zoom, ¿verdad? Bueno, esta es la otra cara, ¿no?, de la virtualidad. Vos podés comprobar cuando hablas con miles de familias, de adultos de familias, lo que implica tener un niño pequeño sentado delante de un Zoom. Imaginándonos que hay una computadora en esa casa que puede estar a disposición de un niño que una semana va presencialmente a la escuela y a la otra semana tiene por Zoom la escuela. Hay que suponer que en ese hogar se ha podido destinar para ese niño una computadora 2-3 horas por día en determinada franja horaria. Ahora, si hay una computadora y hay 2 hermanos, ¿cómo hacemos?
Pero Claro. no es la pregunta que vos me hacías. La pregunta que vos me hacías es si es o no fácil. Bueno, hay propuestas educativas súper entretenidas, hay maestros y maestras que han desarrollado una creatividad que en sus clases cuentan temas a veces hasta áridos a través de una dramatización de una canción, de haber desplegado un montón de estrategias didácticas muy atractivas. De todos modos, el feedback no es lo mismo que en la presencialidad. Gladys, Sí. ¿no crees que después de este panorama que estás relatando y que estamos viviendo y que va a dejar huellas profundas en el sistema educativo argentino, sistema que venía además en un proceso de decadencia muy fuerte, por lo menos en los últimos 30 años, ¿no crees que es momento como para aquellos pueblos que reciben un duro golpe después de una guerra o una situación, de parar la pelota y decir, bueno, discutamos qué queremos hacer con el sistema educativo argentino? ¿No es momento para empezar a preparar un gran debate sobre este tema, que es un tema estratégico central para todos nosotros? A ver, Dani, yo creo que no es necesaria la pandemia y la crisis sanitaria para hacernos esa pregunta de manera respetuosa y responsable entre todos los sectores. No se necesitaba de esta pandemia. Esta pandemia agudiza que nosotros estamos afrontando una escuela pública que está en serios problemas desde mucho antes que esto, y que no sé si es parando la pelota o cómo, no lo sé, ¿no? Utilizando un poquito la metáfora del fútbol, pero que nosotros estamos asistiendo a una escuela pública que tiene, a pesar de los esfuerzos o los no esfuerzos, dificultades edilicias brutales, una escuela que no tiene las conectividades necesarias para afrontar modelos de enseñanza que tienen, no sé, en un montón de recursos de la virtualidad, maneras muy lindas de poder enseñar, y tampoco lo tenemos. A ver, no solamente sentarnos a pensar en nuestros currículums o en nuestros contenidos de las distintas asignaturas, sentarnos a pensar cómo se forman los docentes, porque para los docentes también ha sido brutal la adaptación que tuvieron que hacer. No piensen ustedes que todos los docentes sabían manejar un aula virtual, sabían cómo funciona una app de Moodle, conocían o tenían instalado un Zoom. No, de ninguna manera. Y hubo que aprenderlo a los ponchazos, de modo que sentarnos todos a pensar cómo están nuestras escuelas, sin mezquindades, es algo que por supuesto que se impone, pero mucho más allá de esta pandemia, Dani. Mucho más allá de esta y sería pandemia. tiempo, quizás en el 2022, cuando ya por lo menos la pandemia creemos que estará superada, porque por H o por B, además, las pandemias no duran para siempre, porque los virus hay un momento que hicieron el estrago que tuvieron que hacer, desarrollaron inmunidad en otras personas, finalmente no tienen dónde prosperar y el proceso pandémico se termina. Así que, hipotéticamente, 2022... además no hay elecciones, ¿no sería un buen año para convocar a un congreso pedagógico del siglo XXI? Ay, sería lindísimo, ¿no? Sería lindísimo. Porque lo que pasa es que aparte... a ver, decime, perdón. No, que aparte, yo creo que al margen de las fallas que se observan en el manejo de los Zoom, de las aulas virtuales o digitales, lo cierto es que el aprendizaje ha sido forzado y se podría, que en un proceso normal quizás hubiera llevado 10 años, y ahora se podría capitalizar todo eso y quizás hacer una mixtura entre la presencialidad y la virtualidad o la digitalización, y quizás podríamos salir mejores. Mira, hay muchos teóricos, hay mucha escritura respecto de que si lo que vuelve es lo mismo que dejamos o si lo que vuelve son las formas mixtas. En muchos niveles del sistema educativo probablemente las formas mixtas se instalen en la educación para adultos, en la educación en los institutos de formación docente y demás. Hay que ver si esto, no sé si es lo mejor para pensar a un niño en una sala de jardín de infantes donde necesita tanto de la socialización o en un niño en su escuela primaria. Pero
antes de ver qué podemos capitalizar de lo que nos deja la pandemia, hay una discusión, Mario, que yo creo que se plantea hace años y que no estamos en condiciones, no sé qué nos pasa, Mario, no sé qué nos pasa, y tiene que ver con que las instituciones educativas y los equipos de conducción, de gestión de cada institución junto con sus docentes puedan realmente desarrollar un proyecto institucional que le sea común a todo el país, y por eso tiene que seguir todos los lineamientos que son escritos por gente muy capaz, que está en los ministerios, que es gente que sabe mucho de esto. Entonces, hay un común que todas las instituciones tienen que tener, pero después hay un nosotros que tiene que ver con la particularidad de la institución, en donde ese equipo de conducción, con esos docentes, tienen que poder pensar, bueno, creativamente, ¿y esta escuela por qué tiene ganas de distinguirse? ¿Cuáles serían esos lugares en donde los matices adquieren una intensidad distinta? ¿Qué hacemos? A ver, a mí me preocupa que haya tantas escuelas en donde no ha habido contacto con sus estudiantes durante un año. Uh-huh. Entonces vos tenés una escuela de 700 pibes en donde a lo largo de todo un año se ha perdido el rastro. Te voy a poner cualquier cifra, Mario, esto es de 400 de esos chicos. Bueno, vos sabés lo que hay que construir, porque ¿qué pasó que no te preguntaste cómo hago para restablecer el vínculo con esos 400 que desaparecieron? Bueno, hay que ir a la casa de esos chicos. Hay que ir a buscarlos, hay que tener personal que vaya a la casa. En ese hay que ir a buscarlo. Lo que hay es una decisión política del equipo de conducción de que los pibes no se te escapen por entre los dedos. Uh-huh. Entonces digo, más allá de pensar si con Zoom sí, si con Zoom no, si con Meet, no con Meet, con Google Maps, si Google Maps, la pregunta es, ¿qué hace esta escuela para que los pibes que se van vuelvan? ¿Cómo nos vamos a proponer como primera, como gran primera conquista, batalla, lo que fuera, que salimos a la calle a buscar a los pibes para que vuelvan? Claro. Para mí, ¿no? Humildemente. No sé dónde está. No, bueno, lo llamé 2 veces y no contestó. Y bueno, ¿qué querés con esa familia? Y bueno, sé que el papá no está. Bueno, tienen un solo celular y solamente puede... No sé. Pero cuando vos tenés tanta población que se te perdió del registro durante 12 meses, mira, Mario, no hay convocatoria o un gran acuerdo nacional en educación si no nos hemos preguntado qué hicimos para ir a buscar a los pibes donde estén. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Es como mi pequeño aporte, ¿no? Que es lo que a mí me desvela. Sí, me parece... Son alarmantes, Mario. Me parece que es el tema de hoy. De las cifras acerca de los chicos, de los que no se sabe qué pasó en estos 14 meses, es abrumadora. Sí, lo que pasa es que vos... Cuando vos planteaste ese tema, me hiciste acordar en otro contexto histórico, pero mi mamá uh-huh. me cuenta, ella estudió en la década de 1930, uh-huh. la que políticamente se llamaba década infame, sí, donde los docentes estaban muy, pero muy bien pagos, uh-huh. y donde chico que no iba a la escuela, iba el inspector uh-huh. a la casa uh-huh. a ver por qué no había ido el chico, y los padres uh-huh. tenían el deber de enviarlo. Uh-huh. Ese Estado que hace cumplir deberes también debe volver a la Argentina, porque el Estado no puede estar haciendo clientelismo y estar ausente en sus deberes también como Estado, que justamente es darle educación y de calidad al 100% de los niños. Pero además, Mario, porque el derecho en la educación en nuestro país es un derecho. Uh-huh. ¿Quién sino el Estado para garantizar que ese derecho se esté cumpliendo? Así es. La familia, bueno, ahora se están organizando, pero ¿quién tiene que garantizar que ese derecho se cumpla de Ushuaia a La Quiaca y de la cordillera al Río de la Plata? Es un derecho, Mario. Así es. Y es el futuro. Y no es el futuro solo, no es una corrección que te hago, es el presente, uh-huh. Mario. ¿Dónde están esos pibes hoy? Claro. ¿Qué están haciendo? Sí. ¿En qué usan sus horas? ¿Cómo son sus condiciones ambientales? ¿Cómo se están alimentando? ¿Quién los mira? ¿Cómo se entretienen? No es el futuro. Yo me enojo mucho cuando apelan al futuro. ¿Y el presente qué?
No, el presente hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos, sí, Mario. claro. Hay que ofrecerles una escuela abierta los 7 días de la semana, si es necesario. Bueno, acá una oyente me dice que sin ir tan lejos, en los 80 también se hacía eso. Cambió básicamente con Menem, pero eso lo vamos a dejar para una próxima entrevista, porque nos has clavado muchas dudas y muchos acertijos que iremos tratando de reflexionar, y te convocaremos prontamente para que sigamos avanzando. Con todo gusto, Mario, con todo gusto. Cuando quieran nos volvemos a poner en contacto. Excelente. Bueno, te mandamos un gran beso desde aquí. Un gran muchas beso gracias. para los dos. Chau, chicos, hasta luego. Chau. Chau. Gladys. Bueno, hemos hablado Chau, con Gladys Esperanza, ustedes la han escuchado. El tema de hoy es dónde fueron esos chicos. Ya estamos con el nuevo... No, bueno, mientras tanto les voy a decir muchas gracias Marina Casese, que nos envía acá mensajes, muchas gracias Laura, muchas gracias Ricardo Lasca, muchas gracias Josué, que nos está escuchando, igual que Ariel Burgos, gracias José Bieliqui, Walter Esteves, Eve Feble, Susana Rearte, Alejandro Carvajal, Alfredo Avelín, Carlos Pérez Grecia, que nos manda saludos también, en fin, Jorge Costas, Aide, Flor de Rocío, toda la gente con la cual hoy hemos mantenido algún tipo de intercambio y estamos manteniendo en este momento, igual que Graciela de Castelar. Lamentablemente no pude escuchar esta primera parte. Te perdiste algo muy interesante, pero la vas a poder, Graciela de Castelar, la vas a poder recuperar quizás el día viernes en el canal de YouTube La Brújula en la Luna, la conversación, la entrevista a Gladys Esperanza. Acá nada se pierde. Todo va a la parloteca. Todo va a La Brújula en la Luna, donde se recupera todo. Y como tratamos de que sean, sí, temas del día, pero temas, en realidad son temas que los tratamos de una mirada más estratégica, más estructural, más permanente, porque observamos, por ejemplo, que los medios de comunicación enciman una información con otra, haciendo una melange que termina en algo que estamos hiperinformados, pero no entendemos ni jota. Sí, yo en parte sobre este tema, ¿no? Y recordando lo que fue la discusión pública la semana pasada, que a mí me abochornó ver a la política argentina en esa actitud. Claro, nos damos cuenta de que estamos discutiendo un lunar en un mar de problemas enormes, muchos más profundos que no tienen que ver con si durante 15 días o un mes vamos o no vamos a tener clases presenciales, sino que tiene que ver con el resultado de la educación en un país donde hoy el 65% de los jóvenes son pobres, ¿sí? Con un sistema que está exhausto, que está también, digamos, deteriorado por donde lo miremos, y que va a requerir de un esfuerzo enorme de todos los argentinos para volver a poner a nuestro sistema educativo en el lugar que estuvo en su momento, que fue un ejemplo en nuestra América Latina. Bueno, y seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, y ya estamos en contacto con Miguel Ponce, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo te va? Qué alegría, Mario, Bien, bien. Bueno, Miguel, la pregunta que te tengo que hacer para empezar esta entrevista es la siguiente. Todos sabemos que la economía tiene una cierta autonomía en las sociedades, pero también sabemos que está íntimamente vinculada a la política, de manera tal que podríamos decir que una no funciona bien sin la otra. En la Argentina, a todas luces, la economía no funciona bien, y el contexto, la cobertura política que debería resolver el inconveniente de que no funciona bien, sería un gran consenso nacional. En lugar de ese gran consenso para abordar los problemas y tratar de arribar a soluciones conjuntas, políticas de Estado,
nos encontramos con una grieta donde nos dicen tener toda la razón, mientras que los otros no tienen ninguna, y de la vereda de enfrente contestan igual, tienen toda la razón y los de la otra vereda ninguna. ¿Se puede en este contexto resolver los problemas económicos o realmente ya es hora de que en el Congreso o en el Consejo Económico Social se aborden estos temas y podamos realmente encararlos? Porque la verdad que ni siquiera la inflación, que Mauricio Macri decía que era muy fácil de vencer, ni siquiera la inflación hemos vencido. Seguimos con todos los problemas cada vez peor. No, Mario, por supuesto que vos estás dando con el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Estás poniendo el dedo en la llaga. Hablar de economía hoy, hablar de política educativa, hablar de la política sanitaria, todo ha caído en la grieta. Vos fíjate que ya hasta desde el exterior nos alertan sobre esta situación. Ni voy a recordar lo que hizo la semana pasada el Pepe Mujica, hablando del odio que hay en la Argentina, y que luego el presidente dijo que había una parte de Argentina que odiaba, cuando en realidad el Pepe hablaba de los dos sectores de la grieta. Uh-huh. Hasta hoy en el New York Times, donde el título de uno de los artículos más leídos y más importantes es Argentina necesita una vacuna contra la grieta. Vos fíjate. Mira. Estamos hablando de dos lugares que ni ideológica ni geográficamente tienen nada que ver, como es el Pepe y el New York Times, ¿no es cierto? Pero nosotros en esto ya venimos hace rato reclamando, remando en dulce de leche, con una comprensión que evidentemente a esta altura, si uno tuviera menos compromiso, ya habría bajado los brazos. Esto es notorio. Tenemos situaciones que a esta altura son absolutamente intolerables y muchas veces hay que pensar que casi son irreversibles. Educados tenemos el debate de estos días, lo que tiene que resolver la Corte, el problema de capital con Nación y la provincia de Buenos Aires. La educación hemos metido también en la brecha. La América Latina, nos acaba de decir la UNICEF hace una semana, estima en 3 millones de niños latinoamericanos nunca van a retomar sus estudios a través de la pandemia. Esta situación está generando no solo preocupación global, la macro, etcétera, sino que ya se habla de una generación perdida. ¿Por qué? Y porque obviamente la virtualidad está profundizando las desigualdades socioeconómicas e impacta ¿dónde? En los chicos más vulnerables. Sí. Nosotros no somos ajenos a esto. El último índice oficial, ¿no es cierto?, de pobreza dice que tenemos más del 42% de los argentinos pobres, pero dentro de ellos, 6 de cada 10 menores de 15 años están en la pobreza. Y obviamente este maniqueísmo cortoplacista que caracteriza, yo diría, los gritos, los ruidos, la histeria de estos días, no brinda ninguna respuesta específica que contemple ni los estragos de la pandemia, ni los déficits de infraestructura educativa para los niños. Digo, para tomar un solo ejemplo, yo vengo gritando que, por favor, la política sanitaria no caiga también dentro de la grieta, dando por sentado de que muchas cosas ya han caído en medio de la grieta. Y vos preguntabas recién, ¿cuál es la instancia para empezar a intentar resolver la grieta? Nos habíamos ilusionado, vos te acordás, nos habíamos ilusionado con el famoso Consejo Primero Político, Económico y Social, después que había anunciado el presidente de la Nación. Después nos resignamos cuando salió el Consejo Económico y Social, dijimos, bueno, por lo menos algunas cosas vamos a poder plantearla en este ámbito. Bueno, ahora hoy hemos visto que Vélez está tratando de irse a presidir la Corporación Andina de Fomento, ya que fracasó en lo del BID. Para mí también va a fracasar en este intento también. ¿Por qué? Y porque obviamente el Consejo es una entelequia, no existe, no están haciendo los temas principales, ni de largo plazo, ni estratégicos, porque toda la cabeza está puesta en ver el cortoplacismo de cómo de uno y otro lado de la grieta la usufructúa.
Este es el tema. Acá están, como hemos dicho contigo más de una vez, acá hay tipos que se benefician con la grieta, que quede claro. Los sectores más intensos empiezan a hegemonizar en un año electoral cada vez más esta situación. ¿Cómo es posible lo que le ocurre al pobre Flaco Meoni, un amigo de toda la vida, que hoy estemos viendo de que, bueno, no, tal va a ser vetado porque se llevaba mal con la expresidenta, tal otro es vetado por todos análisis siempre desde la grieta? No puede ser para situaciones tan estratégicas como las que estamos en danza en Argentina, que están pendientes y que algunas de las cuales las tenía el Flaco Meoni en su agenda. La hidrovía, que hay que resolverla esta semana. La hidrovía la han metido también en la grieta. Entonces escuchás a muchachos que no tienen nada que ver ni con la autorización para discutir problemas de esto porque son externos. Todos podemos opinar desde ya, pero escuchemos también a los que están involucrados, a los que saben y a los que pueden ser víctimas si una situación de esta no se resuelve de manera conveniente. Bueno, me preocupa que no solo no avancemos en saldar una grieta que claramente ha demostrado su incapacidad para resolver problemas coyunturales y estructurales a largo plazo, sino que además no solo no podamos resolverlo, sino que retrocedamos. Y por ser un año electoral, tal como lo habíamos alertado, esto tiende a profundizarse. Y vivan repartiendo palas, no para taparla a la grieta, sino para profundizarla cada vez más. Es lamentable el espectáculo que hemos estado dando estos días, donde la política demuestra su impotencia cuando se judicializa y cuando además llevamos la judicialización de la política, ¿no es cierto?, y la politización de la justicia a, lógicamente, que salga una situación que prácticamente va a ser un híbrido. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir la Corte? La Corte va a decir, la ciudad de Buenos Aires tiene razón en su autonomía, es una provincia, etcétera, pero además tiene que resolver y unificar los criterios con la política nacional. Ya cuando además va a haber pasado el tiempo. Sí, a mí. ¿Entendés? Sí, claro, a mí me parece que en situaciones muy lamentable, y a veces resulta, los que siempre hemos dicho que nos hemos adaptado activamente a esta realidad, ¿no es cierto?, y que tratamos para modificarla, por supuesto, no para resignarnos a ella, nos cuesta difícil a veces seguir remando en este dulce de leche que, por supuesto, hace muy dificultoso una mirada esperanzadora a futuro, ¿no? Ahora, esto que te voy a decir tiene que ver con que la confrontación no es mala per se. Hay confrontaciones que son cooperativas y confrontaciones que son destructivas. Totalmente de acuerdo. La confrontación cooperativa es, por ejemplo, vos sos ingeniero y sabrás incluso mejor que yo que cuando se inicia el siglo XX, un gran físico, Planck, que plantea la cuestión, no lo vamos a decir acá, de los cuantos, después vino Einstein con el tema de la relatividad, y después se sumaron Bohr, se sumaron un montón de físicos que le dieron en esa no digamos confrontación, pero en ese intercambio, en esa creatividad genial, cambiaron para siempre la física y permitieron parte del desarrollo que estamos viviendo en este momento en muchas áreas. Y también está la otra confrontación, que es la guerra. Pero parece que lo que subyace en la Argentina, en lugar de esa confrontación provechosa, constructiva, donde yo tengo una idea, me contestan, acepto que el otro tiene parte de razón, yo vuelvo y nos vamos elevando de manera conjunta, en la Argentina nos vamos hundiendo de manera conjunta porque hay un sustrato cultural y material que hace que la confrontación nos destruya y vamos para atrás. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y obviamente no puedo dejar de coincidir con tu mirada, porque los que somos defensores del pensamiento crítico sabemos que muchos de los avances se dan primero cuestionando, luego planteando alternativas, escuchando, como vos bien decías, lo que me dice la contraparte con la que debato, y tratar de llegar a una síntesis dialéctica que permita seguir avanzando. Claro,
esto tiene un prerequisito, y el prerequisito es primero la voluntad política de avanzar para encontrar esos acuerdos, y segundo, y digámoslo con dolor, lamentablemente la falta de nivel y la mediocridad que hoy campea en toda nuestra dirigencia. Entonces, cuando uno empieza a transmitir dudas sobre el optimismo que siempre transmitió en términos de futuro, lo estás haciendo desde esa perspectiva, desde cada día, cotidianamente, poder hasta cuantificar la mediocridad a través de las medidas, ¿no es cierto?, de la dirigencia actual. Y yo tengo que decirte que reconozco que, como suelen decir los gallegos, esto es lo que hay, y con eso tenemos que trabajar. Lamentablemente es así. No tenemos liderazgos intelectualmente respetados en el mundo, y no estoy diciendo una Merkel, ni estoy diciendo un Pepe Mujica para irme cerca, estoy diciendo gente que hemos conocido aquí, un Alfredo Palacio, un Raúl Alfonsín, por traer de distintos personajes, hasta un Antonio Cafiero, te diría. Mirá lo que estoy haciendo. Estoy recorriendo el Spinel. Uno encuentra mucha gente que tenía pensamiento estratégico, que jerarquizaba la unidad nacional, que no se ponía en situaciones tan, yo diría, infantiles como a veces vemos. Por suerte, empiezan a haber algunas rectificaciones. Ahí lo vi que este fin de semana Gerardo Morales dice que el radicalismo no puede seguir tolerando situaciones como la de la presidenta del PRO de ir a cacerolear a la puerta de la casa en Olivos, ¿no es cierto?, de la residencia presidencial, sí. Este tipo de cosas. Empieza a haber separaciones y decir que no se puede seguir haciéndole el juego al PRO. Todos títulos que hoy están, que me mandaron hace un rato de los diarios jujeños. Me parece que empieza a haber reacción a esto. Ojalá esta reacción al momento que se vive, a la falta precisamente de patriotismo a esta altura, comience a tener algún espacio más amplio, y yo en este sentido quiero decir que tengo mucha fe en los procesos de renovación y de juventud que se empiezan a dar a partir precisamente del ejercicio de la democracia. Lo único que puede curar a la democracia que estamos viviendo hoy es más democracia, no menos. Por eso es importante alertar contra tendencias totalitarias o fascistas que se dan en otros lugares del mundo, que nos han hecho ver el espectáculo, por ejemplo, del Congreso de los Estados Unidos asaltado por las hordas diríamos ultras, ¿no es cierto?, ultras de derecha, por así decirlo. Bueno, lo mismo espectáculo el surgimiento de Vox en España, que aparentemente se está neutralizando, o la forma importante que una líder de derecha, sin embargo, como es Angela Merkel, hizo frenar, ¿no es cierto?, a los grupos más ultras del resurgimiento nazi que se empezaban a manifestar contra muchas de las decisiones de ellos. Me parece que nosotros debiéramos apostar al ejercicio de la democracia, a que se produzcan renovaciones a partir precisamente del ejercicio de esa democracia, y a tratar de que esto comience a lograr liderazgos con mayor nivel intelectual, pero también con mayor patriotismo a esta altura. Bien, te quiero ahora te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con estas cosas que se dan por probadas, digamos, como que son incontrastables, son axiomas, casi es dogmático, y por ejemplo ese dogma dice algo que tampoco quiero descalificarlo totalmente, porque siempre hay algo de verdad en lo que se diga, pero que tiene que ver con que el Estado argentino es elefantiásico, ¿no?, que es un verdadero elefante inmanejable. Entonces yo te voy a plantear este tema de la siguiente manera. Somos 45 millones de habitantes sobre un territorio continental de cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados. Y tenemos un presupuesto que el presupuesto dice 8.400.000 millones de pesos, pero que traducido, sumada a la inflación y a un dólar de 100 pesos y redondeando, es de 100.000 millones de dólares. Y veo que Israel, para tomar un ejemplo, pero podría tomar un montón de otros ejemplos, Israel, que tiene
1/5 de nuestra población y menos del 1% de nuestra superficie tiene un presupuesto 35% más grande que el nuestro. Sí, ¿No le estamos pifiando el vizcachazo cuando seguimos insistiendo en que todos los problemas son que tenemos un Estado gigante y al mismo tiempo, y te hago la segunda pregunta, ¿no estamos desaprovechando el enorme caudal profesional, intelectual que hay en el propio Estado? Suscribo tus inquietudes. Te diría, yo estuve en Israel hace 2 o 3 años y te diría que la diferencia, que no es menor, es que Israel se considera un Estado, no diría en guerra, pero por lo menos en defensivo, y entonces el presupuesto del Estado, la gran diferencia del presupuesto del Estado es cuánto le asignan a todo el tema militar, que es muy fuerte en términos estatales, ¿no es cierto? El tema militar ocupa un espacio muy grande del presupuesto, más que en ningún otro país del mundo, y el tema investigación y desarrollo vinculado ahora sí a todo, a lo militar, pero también a lo científico. Yo estuve reunido precisamente con todos los premios Nobel que están vivos, escuchando sus experiencias y cómo hacen la aplicación de esto, y claro, vos notás allí que eso está recontra jerarquizado. Como un ejemplo paralelo a lo que vos decís, te digo que son casi números que uno también podría comparar los números de Argentina con los de Japón. Claro. Obviamente que Japón tiene un presupuesto también muchísimo mayor, estando en una isla, ¿no es cierto? Muy, muy pequeña, menor que alguna de las provincias nuestras, pero suscribo lo tuyo en términos de que acá no estamos hablando, hay muchos que se llenan la boca del estado elefantiásico, de ponerle una bomba al Banco Central, me refiero a los Milei, los Esper y cuanto conjunto de ultras, ¿cómo es que le llaman ahora? Republicanistas o constitucionalistas, no sé cómo es que lo llaman, que refieren, ¿no es cierto?, a situaciones claramente contra. Acá lo importante es que tengamos un Estado el justo y necesario en términos de tamaño, esencialmente que pongamos el acento en la eficiencia, no en la conquista y partición del Estado en áreas que a veces son apropiadas por intereses exclusivos de la política o de los partidos de la política más aún, o a veces son capturados por corporaciones, digámoslo también con todas las letras. Claro. Hay áreas que están capturadas por corporaciones. Entonces, es muy importante esto que vos decís, porque yo creo que el acento hay que ponerlo en ver cómo logramos mayor eficiencia. La crisis nos ha dejado arriba, a la vista, ¿no es cierto?, las limitaciones que tenía ese Estado en lo educativo, esencialmente en lo sanitario, ¿no es cierto?, pero también en muchas otras, en la falta de herramientas que tenemos para enfrentar situaciones de crisis como la que se están viviendo. Y yo creo que, como paradójicamente también esta crisis ha demostrado la necesidad de un Estado eficiente y fuerte en determinadas áreas, bueno, es posible que tengamos que replantearnos todo este debate, ¿no es cierto? Así que yo coincido en tu línea, aprovechemos, tenemos lugares en el Estado que son ejemplos. No voy a traer lo que siempre se trae, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no es cierto?, con posibilidad de exportación, lugares dentro de la CONEA, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, pero también tenemos todo lo que es, por ejemplo, el INTA, ¿no es cierto?, que desarrolla o determinados centros de investigación y de aplicación industrial del INTI, que son verdaderas muestras y ejemplos de cómo el Estado tendría que moverse, o algunas áreas inclusive del aparato estatal de salud, ¿no es cierto? Inclusive hemos tenido aquí ejemplos de lo que eran vanguardias educativas como el Colegio Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, el ILS, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo no reniego de ninguna manera del Estado. Creo que tiene que ser el Estado justo, el necesario, pero esencialmente dotarlo de la eficiencia que hoy claramente en algunos sectores no la tiene. Miguel, te voy a hacer la última pregunta.
La pandemia, lógicamente, repercutió en la vida de todos los países del mundo con distinta intensidad. Aquí hubo una caída muy importante de la economía. Ahora hay alguna señal de recuperación. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los motores con los cuales salimos de esta situación y cuáles son los motores que vos ves que, aprovechando la oportunidad del parate, dentro de unos meses el propio gobierno tenga que alentar como los más dinámicos para realmente volver a la Argentina a ponerlo en los niveles de productividad, de creación de riqueza y de distribución de esa riqueza que sean más aceptables que los que tenemos hoy? Correcto. Primer asunto, condición necesaria, aunque no suficiente para ello, es que aceleremos rápidamente el Programa Nacional de Vacunación. Es decir, la calidad y la velocidad de nuestra recuperación está directamente vinculada a la calidad y velocidad que se cumplimente lo antes posible el Plan Nacional de Vacunación. Esto implica conseguir las vacunas, implica hacer una distribución adecuada y, por supuesto, implica aumentar rápidamente los niveles diarios de vacunación. Con este elemento, en el mientras tanto, obviamente nosotros tenemos que aprovechar este viento de cola que se ha dado, que se sigue dando. Hoy estamos arriba de 560 el valor de la tonelada de soja, a lo cual acompaña el trigo, acompaña la carne, acompaña todo lo que es el tema agroindustrial, que por suerte nosotros lo tenemos intacto y que yo espero que ahora que estamos discutiendo temas como el de la hidrovía y algunos otros temas, no nos tiremos tiros en los pies y impidamos que esta entrada urgente de dólares que son tan necesarios se pueda llegar a, diríamos, alterar de alguna manera. Obviamente, insisto, nosotros tenemos lo que hablábamos recién, tenemos áreas como las, diríamos, industrias del conocimiento, en las cuales tenemos claramente ventaja competitiva. Tenemos sectores vinculados a ciencia y tecnología que nosotros claramente podemos aprovechar, pero no podemos negar que donde tenemos más ventajas comparativas es en la cadena agroalimentaria industrial exportadora argentina. Y ahí vamos a tener que meter mucho apoyo aprovechando esta otra infraestructura que hacíamos referencia hoy de las economías regionales, muchas de las cuales son realmente vanguardia y están en condiciones de salir no solo a abastecer mercado interno, sino también salir a exportar, lo que tiene como prerequisitos algunas cuestiones. Primero, ver cómo optimizamos nuestra inserción internacional sin volcarnos a uno u otro de los polos de poder mundial que se van conformando, ¿no es cierto?, sino que en simultáneo nosotros tenemos que tratar de, con la política de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no joder nuestros vínculos comerciales y económicos, porque acá también está en juego la inversión. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes y avanzar en simultáneo en todas las direcciones. Por supuesto, primero, privilegiando mejorar nuestras relaciones con los vecinos en el barrio, esto está claro, volver a revitalizar el Mercosur, como algún viejo amigo decía, el Mercosur se cura con más Mercosur, no con menos Mercosur. Y además yo creo que claramente necesitamos transformar el sistema financiero argentino y ponerlo definitivamente al servicio de la producción, de las pymes, de las economías regionales y de toda esa infraestructura que tenemos dormida en muchos aspectos, algunas de las cuales están inclusive hasta en peligro de extinción, ¿no? Bien, bueno, Miguel, te agradecemos mucho y vamos a seguir en contacto porque realmente Mario, tus aportes son valiosísimos. Sigamos hablando desde ya que sí. Yo quiero aprovechar para desde aquí mandarle mi saludo solidario, diríamos, y mis deseos de recuperación a Lifsik, y quiero aprovechar también para enviar públicamente mi saludo a toda la familia y los amigos del Flaco Meoni, que, bueno, trágicamente nos abandonará el fin de semana. Bien, perfecto. Serán, bueno, transmitidos y quedarán grabados, así que quedará constancia, quedará constancia de que lo has planteado. Aprovechando tu inmensa audiencia y sobre todo la repercusión posterior después en la distribución por redes. Un gran abrazo, Mario. Un fuerte abrazo. Y bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, yo creo que
mucha claridad en muchísimos temas, un gran aporte y la necesidad de que salgamos de esta disputa infame, donde uno solo tiene toda la razón y el otro no tiene ninguna. Los argentinos somos 45 millones, necesitamos absolutamente de todos, hasta de algunos malos también necesitamos, con los cuales no nos gustaría sentarnos jamás, pero también los necesitamos. Lógicamente, esperando que seamos más los buenos que los malos. que los malos. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula y vamos a decir algunos de los mensajes que nos mandaron cantidad de amigos. Un día más, un hermoso día que se va colando de contrabando. Vamos a... Bueno, llegaron un montón, pero ustedes saben que tenemos alguna predilección y aquí en un minutito vamos a observar qué es lo que nos dice nuestro amigo Mario Morales. Hola, querido amigo. No, lo eliminé sí, porque lo quería pulir un poquito más, ¿viste? Está muy jugoso el programa, por cierto, y bueno, y lo quería pulir al mensaje, porque me pareció que no le faltaba algunas cositas, ¿viste? Bueno, pero, a ver, tal vez ahora con claridad te lo vuelvo a enviar. Si no, bueno, por ahí mañana, total, siempre se van dando los temas y están bien reticulados los programas. Bueno, una pequeña autocrítica, no había salido correctamente. Bueno, Mario, vamos a esperar a que insistas con un nuevo mensaje y lógicamente que siempre estarán abiertas las puertas de este programa, al que acompañás creo que desde casi el primer día, ¿no? Pero es uno de los primeros oyentes, Mario Morales, de Moreno, vecino de Moreno, realmente un amigazo muy grande. Bueno, después, en fin, tenemos, tendría que agradecer a mucha gente. Bueno, Graciela Dubrés, también nuestra amiga, Laura Deriu, que manda información sobre, que la vamos a poner en el aire cuando llegue el reportaje al doctor Francisco Velasco, un médico joven, con el cual vamos a estar hablando dentro de media horita quizás. Gracias a Martín Bielicki, gracias a Carlos Paz, gracias, en fin, a todos los amigos que nos han ido mandando cosas. Hoy, Daniel, lógicamente que todos los días hay cantidad de información, nosotros tratamos de tener información propia, pero me gustó mucho una cosa que vos me señalaste hoy a la mañana, que tiene que ver con la batalla cultural que dice dar la derecha argentina, ¿no? Sí. Y entonces me puse a leer, y no lo hago descalificando a nadie, porque en realidad me parece bien que la derecha se reúna en algún lugar y aporte su mirada. Pero lo que me impactó fuertemente, no voy a dar nombres porque justamente es para no descalificar a nadie, es la pobreza argumentativa. Y entonces, dentro de esa pobreza argumentativa está la descalificación del populismo. Les digo a esta gente de derecha, esmérense un poco más, porque si no el populismo les va a ganar siempre. Todos saben, soy socialista, no soy ni estatista ni mercadista. Soy socialista, creo en la sociedad, creo en las potencialidades de la sociedad. Creo que los estados tienen que tener potencialidades, las tienen que desplegar. Creo que los mercados también son mecanismos muy buenos. Pero si uno piensa que el mercado o el Estado va a sacar el país adelante, bueno, está en el marco de un error garrafal. Acá quien va a sacar el país adelante es la sociedad en su conjunto, con un mecanismo que es el mercado, más una herramienta que es el Estado, pero todos sabemos que es la sociedad en su conjunto la que tiene que desplegar toda su potencialidad para que el país salga adelante. Esto es muy importante, porque si vos tenés un Estado que lo tenés que sobrellevar sobre los hombros, te pesa y te dobla las rodillas y no te deja caminar, evidentemente eso no funciona.
y si vos vas a estar esperanzado en que el simple mecanismo del mercado de oferentes y demandantes y oferentes va a resolver los problemas estratégicos de la Argentina, sentate que van a pasar 1000 años y no los van a resolver. Entonces, el justo Estado, el justo mercado y la posibilidad de desatar todas las potencialidades de la sociedad. El drama argentino es que no podemos desatar las potencialidades creativas, incluso de nuestra juventud, de nuestros emprendedores, en el marco de una decadencia educativa y sin proyecto de país. Ese es el drama. Entonces, la pobreza que yo me encontré en quienes han sostenido la candidatura de Mauricio Macri, a mí no me molesta que la derecha llegue al gobierno. Está bien, juntan fuerzas, se reúnen, tienen plata, llegan al gobierno, llegan los ricos al gobierno. Lo que me molesta es que cuando llegan fracasan inexorablemente, porque con esa pobreza de ideas, si no se esfuerzan un poco más, si lo que le va a ofrecer la derecha es los insultos de Javier Milei o esas pavadas que dicen pensando en volver a una Argentina del siglo XIX, realmente si eso es lo que tienen para ofrecer, mamita, qué mal nos va a ir. Esta derecha es una derecha absolutamente decadente, no es una derecha que esté pensando y diseñando un futuro. Y al populismo le decimos también que basta de descalificar al otro. Ya vemos que la derecha... Bueno, pero a ver, muchachos, ¿cuáles son los planes? Porque el presidente dijo con la hidrovía que iba a ser una empresa estatal, después dice que iba a llamar a licitación. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer, es una u otra. No se puede decir voy a expropiar Vicentín y después decir no, como la gente lo tomó mal, no expropio Vicentín. O era correcto expropiar o no era correcto expropiar. Hay que hacer lo que es correcto. Yo veo al gobierno como un gobierno conservador, es como lo caracterizo yo. Pero bueno, cada uno tendrá sus razones. Creo que efectivamente falta en el sistema político argentino un espacio que reflexione distinto y que ofrezca una alternativa distinta de salida. Daniel. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando y sobre un tema, digamos, nosotros tenemos que trabajar sobre la calidad también de todas nuestras instituciones, no es solo el Estado, sino que un Estado de calidad. Y cuando hablamos de mercados que cumplan el rol que tienen que cumplir, ¿no? Porque en un país que está sometido al saqueo y donde se vulneran las leyes para saquear el país, las propias leyes del país, esto está antes que cualquier otra consideración, ¿sí? Si nosotros sabemos, ¿sí?, que se produce contrabando en los 50 puertos o 60 puertos que hay sobre el río Paraná. Lo sabe el mundo entero. Y que el tema de la hidrovía es una parte de ese problema, junto con los puertos privatizados. A ver, hablemos sobre ese tema. No se trata de subir un punto más o un punto menos a las retenciones. Se trata de que paguen lo que la ley dice que hay que pagar. ¿No? El tema minero es un problema similar. El tema pesquero igual. A la Argentina se vulneran sus leyes, ¿sí? Absolutamente. No es un problema de que tenemos que reconfigurarnos. No, tenemos que hacer que las instituciones funcionen, que se cumpla la ley, ¿sí? Vamos a tener un Estado con más recursos para hacer más cosas. Sí. Bueno, es parte del desafío que tenemos por delante. Yo creo que sí. Es decir, en principio empecemos por cumplir las leyes. Es decir, tratemos en primer lugar de cumplir como ciudadanos con pagar los impuestos, como ciudadanos no ser derrochones con el agua, como ciudadanos no ensuciar las calles. Y poner foco también en cosas. Yo voy a nombrar un solo dato. Todos sabemos lo que cuesta financiar una tarjeta de crédito que no podemos pagar a fin de mes, ¿sí? ¿Por qué tenemos que pagar un 100% más de intereses cuando no podemos llegar a financiar esa tarjeta de crédito? Y nadie dice que eso es ilegal, que eso es usura. Es usura. Eso es un saqueo eso. Y eso le pega a
millones de familias argentinas. Bueno, justamente, yo creo que el sistema político realmente tiene que introducir temas que los está omitiendo. Lo dijo recién Miguel Ponce, el sistema financiero no puede ser un sistema que te meta la mano en el bolsillo a robarte la plata, sin riesgo alguno, o le preste al Estado. Claro, al Estado como tonto que paga tasas siderales por las LELIQs. Sí, o lo que nos hemos enterado de que paga intereses a los bancos, es una cosa... No dicen de noche, dicen overnight. Es decir, durante toda la noche. Durante toda la noche le pagan a los bancos una tasa de interés, el Banco Central. Realmente es... Bueno, también se decía, cuando en realidad sectores políticos o económicos colonizan el Estado, después lo ponen a su servicio. Esto hay que hacer una gran limpieza. Sí, convengamos que hay 5 o 6 provincias argentinas que tienen privatizados sus bancos. Sí, pero digamos además, Daniel, que siempre se habla del empleado público ineficaz como si fuera ese tipo que gana 40.000 pesos por mes el problema. Y el problema son las áreas del Estado que están colonizadas por el capital privado y que realmente son las fuentes de saqueo y que distorsionan, por otra parte, el objeto por el cual los argentinos queremos tener Estado. Bueno, ya estamos en contacto con nuestro amigo desde Neuquén, quizás desde Plotier, Lucas Arias. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia, Mario, y para quien esté en la mesa. ¿Qué tal, Lucas? Daniel de Orantes te saluda. ¿Cómo estás, Daniel? Lucas, acá han llegado muy fragmentariamente las noticias de Neuquén, en algunos casos porque pondrían en riesgo el suministro energético que tiene su origen, su nacimiento en aquella provincia, pero me parece que el tema es, después porque también se transmitieron algunas imágenes de confrontación donde participaron camioneros, en fin, otros sectores que estaban cortando la ruta. ¿Por qué no nos haces una descripción, un pequeño mapa de qué es lo que ha venido aconteciendo y cuál es la situación actual allí en Neuquén, si ha habido patoterismo, si ha habido qué es lo que ha caracterizado aquello que ha permanecido un poquito ajeno, por lo menos para el área metropolitana? Bueno, para entrar un poco en el tema hay que recordar que hace un mes aproximadamente, un poco más, un poco menos, se llegó a un acuerdo entre el Estado, el Estado de la provincia y el debate en representación de la mayoría de los trabajadores del Estado, salvo los docentes. Ese acuerdo era de un 15% de incremento salarial. Hay que recordar que, no sé si ha sido así en todas las provincias, pero por lo menos en la nuestra, en Neuquén, a los sectores del Estado les adeudan el 13% de incremento salarial o de recomposición salarial del 2019 y no hubo recomposición en el 2020, por lo cual ese incremento que se le da, o esa recomposición, era muy bajo. Sí, eso claro. Lo aprobó el gremio ATE a nivel provincial, pasándolo por los delegados, no por las asambleas de base, que siempre era el mecanismo. Los delegados aprobaron ese acuerdo, pero llamativamente las bases, principalmente las de salud, los trabajadores de salud, desconocieron ese acuerdo y salieron a reclamar. Hace más de 20 días que están reclamando porque no consideran que sea un acuerdo acorde a la inflación, acorde a la situación que vivimos hoy en día en la provincia y en todo el país. Por lo cual estuvieron haciendo medidas de fuerza en los hospitales y como el gobierno de la provincia no escuchó de ninguna manera el reclamo, decidieron ir a la ruta. Lamentablemente en la historia de la Argentina y en la historia de esta provincia, el gobierno se empieza a hacer eco recién cuando los trabajadores se suben a la ruta. Fue muy llamativo porque los trabajadores de base, los que nunca habían salido a hacer un corte de ruta, enfermeros, camilleros, médicos, odontólogos, digamos, todos los trabajadores de salud de base salieron a hacer un reclamo sobre las principales rutas de la provincia. Actualmente hay 20 cortes en toda la provincia, pero lo que más les molestan y afectan a la provincia son los cortes que rodean Añelo, que es una localidad que está en el centro de la provincia y donde se encuentra la mayor producción de petróleo y gas en este momento, lo que se llama, lo que para muchos es Vaca Muerta. A corazón de Vaca Muerta, rodeado de esos piquetes que piden al gobierno de la provincia un incremento salarial real y acorde a la situación en la que vivimos.
Sí, claro, si vos me decís que por todo aumento respecto de desde el 2018 fue el 13% de 2019 y no hubo aumento en 2020, me arriesgo a decir matemáticamente que la pérdida de poder adquisitivo supera el 40%, quiere decir que el que ganaba 100 por cada 100 pesos le están retribuyendo menos de 60 pesos en poder adquisitivo en la actualidad, fruto del proceso inflacionario, de manera que es absolutamente racional la demanda que tienen los trabajadores. ¿Por qué el gobierno, digamos, argumenta que no tiene recursos para pagar más cuando en realidad todos los precios han subido y la recaudación ha subido de manera proporcional, con un 54% en 2019 y un 36% en 2020? Sí, en lo que va del año, el récord de producción en la provincia en petróleo es el mayor de los últimos 10 años. Estamos volviendo a números del 2007-2008, cuando toda la producción tradicional de petróleo y gas era la base. Este año, en lo que va el año, hay récord de producción de petróleo, que impacta directamente las arcas del gobierno de la provincia. Hay récord en la producción y, como vos bien lo decías, el precio se ha multiplicado. O sea que no sería un problema para la provincia. Recordemos que esta es una de las provincias con mayor presupuesto per cápita del país, ¿no? Habría que hacer los números en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, pero la provincia tiene un presupuesto superior a los 200.000 millones de pesos. La provincia no quiso hacer eco a los reclamos de los trabajadores del Estado, principalmente porque tiene un acuerdo hace muchos años con la conducción actual de ATE. Entonces siempre consideraron que estaba controlado, ¿no? Los trabajadores estaban controlados a través del gremio. Lo que hicieron los trabajadores de base es desconocer, ¿no?, la conducción, reconocer el acuerdo que cerraron el gobernador con el referente de ATE, que es Carlos Quilqueo, ¿no? Entonces los trabajadores de base lo que hacen es lo que hace todo trabajador, querer recomponer su salario. El 13% del 2019 que estaba por IPC, ¿no?, el índice que ajustaba a los salarios de la provincia no se aplicó, se le deben 13% del 2019. En toda esta presión lo que intentaron hacer primero es desconocer el reclamo. Después desconocieron a los trabajadores llamándolos de anárquicos, ¿no?, de que estaban fogoneados por diferentes sectores. Cuando uno iba a cada uno de los cortes de ruta, veía a alguien que nunca había estado sobre la ruta, porque los profesionales es la primera vez en la historia de la provincia de salud que salen en la ruta de esa manera. Esto, la verdad, que llama mucho la atención, y lo que llama la atención es el gran apoyo popular. Hace pocos días hemos podido ver las amenazas referidas por Pereira, ¿no?, el referente del sindicato de petróleo de gas privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, ex senador y vicepresidente del EBPN, que es el partido que gobierna la provincia, amenazando a los trabajadores de salud. Lamentable y triste situación estamos viendo en la provincia. Iban a amedrentar a los trabajadores de salud. Claramente el repudio fue tan generalizado, no solo en los trabajadores de salud o los trabajadores del Estado, la sociedad misma. Son actitudes que ya no tienen lugar. Claro. La imagen iba a ser dantesca. Trabajadores petroleros empujando, amenazando, golpeando a trabajadores de salud. Esos trabajadores de salud que son los que los atienden cada vez que hay siniestros en cada uno de los pozos. Claramente eso hasta ahora no se ha dado. Creo que rápidamente el gobernador ha llamado al referente del sindicato, porque sería una escena que nadie quería ver, ni siquiera el gobierno nacional. Lo llamativo de todo es que, como el gobernador sigue con su acuerdo con Quintriqueo, lo llamó nuevamente a una mesa, no a los autoconvocados a acordar, sino al sindicato. Lo llama al sindicato y le hace una propuesta que llegaría al 53%, pero que es mensual, o sea, 5% un mes, 4% otro mes, 10% otro mes, hasta marzo del año que viene. O sea, recién el incremento sería para marzo del año que viene. Esto, por supuesto, que fue rechazado. Ayer justamente se hizo la asamblea en el hospital más grande de la provincia, que es el caso Rendón, se hizo por Zoom y fue rechazada, claramente. Pero Lucas, es lógico que sea rechazado porque lo que te van a dar de aumento es la inflación futura. Y vos lo que tenés que recuperar es la inflación que ya te robaron, no la futura. Justamente fue tan masivo el rechazo. Recién mañana
el sindicato ATE tendría que plantearlo en las asambleas, pero hoy mismo Quintriqueo pidió una nueva reunión con el gobierno pidiendo, digamos, no se trató la nueva propuesta en las asambleas de ATE, que ya el referente se ha dado cuenta que no va a tener plafón. Claro. O sea, digamos, lo llamativo cuando sale de la reunión dice, nosotros creemos que se va a aprobar este acuerdo. No, habla del gremio, no habla de los autoconvocados que están sobre las rutas. Pero al día siguiente, como ve que el rechazo era unánime, le pide una nueva reunión para acelerar y que no sea en marzo, sino que sea mucho más cerca, que sea a 2 o a 3 meses. Claramente el gobierno ha perdido la brújula. El sindicato se hizo eco de esto no solo porque el reclamo era masivo y con apoyo popular, sino porque hay elecciones internas dentro de ATE. Es por eso que Quintriqueo suma mucho más enojo aún, porque él sale ahora a negociar con el gobierno, pero todos saben que sale a negociar porque pierde consenso dentro del gremio. Claro. Las amenazas de Pereira no tuvieron eco, porque los autoconvocados, los profesionales de salud, no salieron de las rutas. A esto se le suma un conflicto internacional. En este momento, en Ushuaia del lado chileno, hay un paro de transportistas que impiden el paso de camioneros argentinos. En protesta porque en la provincia del Neuquén, en estos últimos 7 días, quedaron varados 2.000 camiones trasandinos, 2.000 camiones chilenos quedaron varados. ¿Por qué quedaron varados? Está cortada. Porque por la ruta, claro, por el corte. Hoy también, por ejemplo, a la mañana fue rechazado uno de los principales pasos que hay es en Villa Langostura, ¿no? Villa Langostura ya ha rechazado la propuesta del gobierno, los trabajadores de Villa Langostura, los trabajadores de Cutralcó Plaza Win, que ahí hay una medida muy fuerte, hay una destilería que provee a toda la provincia, ¿no? Los trabajadores del caso Rendón, los trabajadores de Chosmalal, que es al norte, el provincia también no ha rechazado, y esta tarde está la interhospitalaria, o sea, la asamblea más grande que va a realizar en Añelo. Sin duda... ¿Cuántos cortes hay en este momento activos? 20 en toda la provincia. Es realmente un estado de conmoción pública, ¿no? O sea, está involucrada toda la sociedad en eso, de alguna manera. Y aún en sociedades como la de San Martín, como la de Zapala, que ha sufrido el desabastecimiento de combustible, hay muchos turistas varados por no poder volver. Recién ahora se abrieron algunos caminos alternativos, ¿no? Porque nadie quiere reprimir justamente a los trabajadores de salud o esa imagen en un año electoral, pero esos caminos alternativos no son para todos los vehículos. Hay vehículos que no pueden transitar por ahí y las demoras son inmensas. Aparte, esos caminos no entrarían en los seguros, tanto de los transportistas como de los cargueros chilenos. Son caminos alternativos. El estado de conmoción es muy fuerte porque lo que ha visto la sociedad es el desinterés del gobierno en solucionar el problema. 9 días sobre la ruta, más de 20 días de conflicto en salud, y lamentablemente en la provincia, como en todo el país, los casos de coronavirus están incrementándose. En el pico, el año pasado de la pandemia, hubieron 600 casos diarios en la provincia. Veníamos con 200, con 220, ahora estamos en 300, 320 diarios. O sea, está subiendo los casos de coronavirus y no tenemos un sistema de salud en condiciones para recibir toda esa demanda de atención que hay. Esto lamentablemente no se ve que tenga una solución real, porque ¿qué ha dicho el gobernador? Que tiene que endeudarse por 13.500 millones, cosa que ya fue rechazado por muchos diputados, ¿no? El endeudarse para un incremento salarial, así que no se sabe bien qué va a pasar. Lo único que está por confirmarse es que dependemos de la interhospitalaria que se va a hacer en Añelo, como repetía el razón, de Vaca Muerta, que es realmente lo que le ha importado al gobernador. Al gobernador no le ha importado el abastecimiento de combustible y de los alimentos en Zapala, en el corazón de la provincia, en San Martín de los Andes, en Angostura, en el norte de la provincia. A él únicamente le importó la producción petrolera. Si no hubiese estado ese corte, lamentablemente el gobernador no hubiese hecho eco a alguno de estas medidas. Así que la verdad que el apoyo es masivo y más aún con las amenazas patoteras, vil, que hizo una persona que tendría que tener otro tipo de manejo, una persona que fue senador nacional, vicepresidente del partido, que maneja un sindicato que también ha tenido muchos problemas de violencia con la UOCRA, no por el tema de los afiliados. En el Pampa hace muchísimos años hubieron 4 muertos, en Mendoza, o sea,
es esperable de otros tiempos quizás, no de la actualidad, y no llegaron a llevar adelante claramente las amenazas porque la sociedad hubiese salido de manera masiva. En estos 9 días que lleva sobre las rutas, se hicieron diferentes marchas en cada una de las ciudades de la provincia, de la más grande, que es Neuquén, que concentra el 40% de la población, hasta la más chica, en apoyo a los trabajadores de salud. ¿Perderá algún día el movimiento popular neuquino una elección? La verdad que es muy difícil. Yo creo que si ha caído el Imperio Romano, sin ninguna duda, el MPN va a caer, digamos. Creo que no hay imperio que se mantenga eternamente en el poder. Lo que pasa es que, bueno, saben operar, tienen muy buen manejo. Hay que recordar que tienen 110.000 afiliados en toda la provincia y la elección a gobernador se gana con 140.000, o sea que ya con el número de afiliados que tienen, ellos manejan muy bien la prebenda política, digamos, aprieta mucho los trabajos del Estado, con el tema de los contratos que hay también, hay muchos contratados en la provincia, lo que hacen que tengan que trabajar obligadamente, pero lo que se ha visto acá es un cansancio del desmanejo sobre el tema de salud. En otros conflictos hubo apoyo masivo, pero no tan fuerte como en este caso. Hubo apoyo a los docentes, hubo apoyo a otros sectores, a los bomberos que también han estado en conflicto con el gobierno de la provincia, pero el apoyo masivo al sector de salud ha hecho que tengan que reformular la propuesta una y otra vez. Al principio han ofrecido 30.000 pesos en 3 cuotas, después han ofrecido 40.000 pesos en 4 cuotas, ahora ofrecieron un 53% a marzo del año que viene, o sea que la realidad muestra es que no hubo voluntad política de solucionar el problema. El gobernador no puede sentarse a negociar directamente con los autoconvocados porque sería romper el acuerdo que mucho tiempo tiene con Carlos Quintriqueo. Claro. Bueno, Lucas, magnífico informe. Vamos a seguir porque realmente afecta a la provincia de Neuquén, que es parte de nuestra integridad territorial, de nuestra integridad emocional y cultural, económica, pero además está afectando también indirectamente a otras zonas de la Argentina, así que vamos a seguir con este informe que varios oyentes han calificado como excelente. Sí, y además esto nos remite a la historia de Cutralcó y a una historia que tuvo un desenlace que todos conocemos, y que bueno, en eso Neuquén hay que mirarlo con mucha atención porque es expresión también de un humor que corre por todo el país. Hay solo 2 temas que sumar rápidamente. El gobernador de Tierra del Fuego ha llamado telefónicamente a Bielsa, ¿no?, que es el embajador argentino en Chile, y ha llamado al gobernador de Neuquén por el conflicto que hay internacional, porque esto es un conflicto internacional. Recordemos que en mitad del conflicto los transportistas chilenos hicieron un contrapiquete, o sea, camioneros chilenos hicieron un contrapiquete en Zapala, ¿no?, en un otro país, ¿no?, por el conflicto que había aquí. Y otro de los temas que es lamentable, ¿no?, que tengamos que llegar a esta situación, claramente es el fracaso de política. Hay que subirse a una ruta y estar casi 10 días con el temporal que hubo, con el frío que hay, 10 días para que el gobierno escuche. Es un llamado para la reflexión, tanto para los sindicatos que conocen a sus bases como para los gobiernos. Sí, claro, hay que ir a una democracia más transparente donde los fondos públicos puedan ser auditados por el propio pueblo y entonces el pueblo sabe de qué se tratan las cuentas públicas. El problema de la Argentina es que la democracia económica no existe, el secretismo, la falta de transparencia, la discrecionalidad hacen que efectivamente los gobiernos no quieran mostrar qué hacen con el dinero del pueblo y lleva a que los conflictos no se puedan resolver de manera sensata entre las partes. Pero bueno, falta mucho todavía para que esta democracia sea una democracia de verdad y vamos a seguir tratando de dar pasos en la dirección correcta porque es lo que hace a la buena convivencia entre los seres humanos. Te mandamos un fuerte abrazo, Lucas. Un gusto estar en Radio La Luna, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hemos hablado con Lucas Arias, ustedes lo han escuchado, un informe excelente sobre la situación del conflicto. Sí. Me viene a la mente la imagen de el docente, ¿cómo se llamaba? Fuente Alba, exactamente, Fuente Alba,
en Neuquén y cómo a partir de ahí también se desató toda una situación de conflicto en el país. Y es un pueblo que está dispuesto a dar batalla, ¿no? También. Sí, claro. Sí, la gente aparte es... mirá, Daniel, la gente a veces... no nos podíamos imaginar médicos y enfermeros produciendo 20 cortes de ruta. 20 cortes de ruta. En este momento, que eran los héroes a los que aplaudíamos, ¿sí? Porque son los héroes a los que aplaudimos por su nivel de entrega. ¿Y se les paga de esta manera? Pero es un bochorno total. Es un bochorno. Sí, bueno. A veces empezamos allí alto y después la realidad nos va llevando por caminos, por vericuetos, que son difíciles de explicar. Porque, Daniel, ¿ya estamos en contacto? ¿Sí? Estamos en contacto con el doctor Francisco Velasco. Buenos días, Francisco, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, aunque vos sos tanto más joven que nosotros que podríamos tutearte. Está bien, entonces nos tuteamos, me parece perfecto. Bárbaro. Francisco, nosotros recibimos una información que realmente nos deja perplejos, atónitos, sorprendidos, que habría alrededor de 1.000 médicos, que son médicos que se han recibido en los últimos meses y que no obtienen la matrícula por un accionar burocrático del propio Estado, y esto les estaría impidiendo trabajar en un momento justamente de emergencia sanitaria donde tan útiles podrían ser los servicios que podrían prestar ustedes. ¿Por qué no nos relatás un poco si esta información es correcta y qué es lo que está pasando en este momento? Sí, es exactamente como vos decís. Mira, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires en diciembre del año pasado, más o menos a principios de febrero saqué el turno para mi matrícula nacional, que la otorga el Ministerio de Salud, con la cual se puede ejercer en todo el país. Uh-huh. Sin esta matrícula no podés trabajar de médico, a menos que saques una matrícula provincial, que son pagas. Yo tenía turno para el 9 de abril. Más o menos el 30 de marzo me llegó un mail diciendo que se cancelaba mi turno y que me lo iban a reprogramar. En ese momento el mail decía que era por motivos de fuerza mayor. En ese momento pensé, bueno, habrá pasado algo en las oficinas, capaz que cancelaron un par de días, no sé qué, y entonces esperé un poco. Pero con el correr de los días me fui poniendo en contacto con diferentes colegas a través de redes sociales que estaban en la misma situación. Y ahí, a partir de eso, nos organizamos por un grupo de Telegram y nos dimos cuenta que éramos aproximadamente en ese momento como 400 personas afectadas. Y bueno, y ahora se cancelaron todos los turnos del mes de abril, con lo cual hay aproximadamente 1.000 personas afectadas. ¿Y cuál sería el motivo por el cual en la emergencia, donde en realidad tendría que acelerarse el trámite de matriculación, de pronto desaparece la actividad en el Ministerio? ¿Y cuál es la explicación que el Ministerio está dando? Bueno, con comunicado oficial nunca hubo una causa de la cancelación de los turnos. En un momento nosotros pudimos averiguar que aparentemente era por una falta de insumos, que faltaban las credenciales que tienen que otorgar ahí, motivo que no nos pareció una excusa para no otorgar la matrícula, porque llegado ese caso se puede dar una matrícula provisional, claramente, en forma digital y eso. Y después también gente que se acercó al lugar, que es en el barrio de La Boca, el lugar a donde están dando las matrículas, le dijeron que en realidad era porque los empleados no querían trabajar, porque tenían miedo de contagiarse, de COVID, porque había habido un par de casos ahí en la oficina, con lo cual no querían trabajar. Y bueno,
así que estamos así sin demasiadas respuestas. Pero ellos podrían hacer una página y en esa página informar quiénes son los médicos que estarían en condiciones de recibir la matrícula física, pero que por ahora tienen, digamos, se corrobora que tienen la matrícula de manera digital, con lo cual ahí no tendrían ningún tipo de contagio ni de contacto personal, y ustedes podrían, recurriendo a esa página, presentarse en cualquier lugar y obtener trabajo, dado que el empleador podría verificar en esa página que ustedes efectivamente ya están en condiciones de ejercer la profesión. Claro, exactamente, no puedo estar más de acuerdo. Además, hace un año que estamos en pandemia y esta situación se podría haber previsto, o sea, tuvieron todo un año, si querían, para hacer una forma de gestionar el trámite online de manera remota, con lo cual la gente no tiene que ir al lugar y ellos pueden trabajar desde la casa, y recién ahora aparentemente lo están gestionando, o sea que hasta que se gestione ese trámite online puede pasar mucho tiempo. Francisco, ¿ustedes están recibiendo alguna capacitación específica respecto de la pandemia y en particular COVID-19? No, nosotros, yo por lo menos soy médico y después quiero realizar la residencia, que es continuar con la formación, una forma de obtener el título de especialista y también que es remunerado. Y en realidad no es para eso que estamos pidiendo la matrícula, sino para poder trabajar hasta el momento de rendir la residencia, que sea en agosto recién el examen. Entonces tenemos todos estos meses en el medio donde podríamos estar dando una mano con lo que está pasando, que es grave, por lo que por mi forma de ver es muy grave, y bueno, nosotros podríamos estar trabajando en dispositivos de detectar, en centros de vacunación, en UFUS. No es que yo voy a sacar la matrícula y me voy a poner como jefe de terapia intensiva, pero bueno, puedo dar una mano en diferentes situaciones a donde no haya tanta capacitación ni experiencia. Sí, claro. Realmente resulta, yo supongo que todos nuestros oyentes están, digamos, helados, pensando que cómo podría ser que con tanta necesidad, en lugar de acelerarse, se haya prácticamente levantado. ¿Qué acción ustedes podrían emprender? Por ejemplo, una acción colectiva, que se presenten en la justicia y pidan un amparo, a partir del cual el ministerio se ve obligado a decir por sí o por no si les va a dar la matrícula o no. Sí, en ese caso hay gente que averiguó para presentar recurso de amparo y eso, pero nos han comunicado que se tenía que hacer de forma individual y no colectiva, y que había que hacerlo a través de un abogado, con lo cual ahí ya demandaría un presupuesto que cada uno, no hay gente que no lo pueda afrontar, entonces no sé si sería el camino indicado. Yo creo que ahora lo que estamos haciendo es tratar de difundirlo mediante medios de comunicación y eso, para hacer un poco de ruido y ver si se empieza a destrabar el tema. El viernes pasado hubo una nota en Telefe Noticias, en el noticiero de la noche. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. Sí, yo la vi. La vi y eso me motivó a comunicarme con vos. Me parece muy bien. Sí, efectivamente, yo creo que esto hay que multiplicarlo todo lo que se pueda, porque hay que salir de la situación de irracionalidad y entrar por un camino de cordura que lleve a que ustedes en este momento, que son jóvenes, que están con toda la vitalidad, que están con la capacitación muy fresca porque se han recibido hace poco, entren al sistema a colaborar en este momento crítico, y se supone que tenemos por delante varios meses muy críticos hasta que quizás en la primavera, o vaya a saber si más cerca del verano, ya con la vacunación extendida y la pandemia
en cuarto menguante la situación se alivie. Pero mientras tanto lo que se avisora es que en un pico de esta segunda ola como el que estamos viviendo y con lo que se avecina para el próximo mes o los 2 próximos meses, nada más útil que ustedes pudieran sumarse realmente en plenitud a acompañar y colaborar con los profesionales que por todos lados nos enteramos, lógicamente que estoy hablando a partir de la información que me llega por los medios, pero la gente de la salud está agotada por falta de descanso, ha habido bajas porque hay gente que abandonó porque el físico ya no les dio, hay quienes han fallecido, de manera tal que en un sistema tan menguado realmente nada mejor que la colaboración que ustedes están en condiciones de aportar. Sí, tal cual, como vos decís, sí, el personal está muy cansado, agotado, y bueno, también las bajas, que ya sea por contactos o que se tienen que aislar por ser positivos COVID, eso genera muchas bajas, y bueno, nosotros podríamos estar dando una mano ahí sí. En esa situación. Y sin ir más lejos, el Plan Nacional de Vacunación que ha digamos, requerido de una cantidad de personal muy importante, pero que va a su vez va a querer requerir mucha más gente. Y mucho mejor si hay, digamos, profesionales capacitados para colaborar y ir fortaleciendo esos procesos, ¿no? Claro, sí, desde ya te pongo como ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convoca en forma permanente a médicos recién recibidos o médicos que no están ejerciendo en el momento para ayudar en centros de vacunación y en lugares de testeo, de esas formas, y bueno, y nosotros no nos hemos posibilitado a aplicar a esos trabajos por la falta de la matrícula, que es el único requisito que exigen. Claro. Bueno, Francisco, esperemos que esto se resuelva a la brevedad. Cualquier cosa, siempre vamos a poder estar al servicio de una causa tan justa como es la que ustedes están levantando, porque es justa para ustedes, porque tienen el derecho a trabajar, dado que han estudiado y están diplomados, y también es tan necesaria para el conjunto de la sociedad. Así que fuerza a seguir y espero que pronto esto se resuelva. Muchas gracias, les agradezco mucho por el espacio. Que tengan buen día. Buen día. Bueno, hemos hablado con el doctor Francisco Velasco, un médico joven, recién recibido, que no tiene la matrícula y por eso no puede ejercer algo tan... yo no sé si... No tiene la matrícula por un problema burocrático... Pero yo no sé lo que nos pasa a los argentinos, porque hay cosas que vos decís... Esto sentido común, ¿no? Esto si lo escuchara el ministro de Salud de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires, tiene que levantar el teléfono y decir, muchachos, arreglen esto, claro, y que vengan para acá si lo necesito. Pero vos dijiste, a mí se me ocurrió que si estuviera escuchando el ministro de Salud de Alemania, no lo estaría creyendo. Claro, seguramente. Diría, no, esto no es cierto, porque eso no puede ser, porque eso es un absurdo lo que vivimos. Pero bueno, así somos y así tendremos que aguantarnos. Bueno, tengo varias cosas pendientes, pero algunas de las cuales me gustaría chequear. De manera tal que, ¿qué te parece si un pequeño temita y seguimos aquí, en La Brújula por Radio La Luna? Sobreviviendo, Qué bien elegido el tema por Beto, sobreviviendo. Hay que sobrevivir en esta Argentina. Es muy duro. Es tan duro como que, miren, dentro de tantas cosas que tenemos y lógicamente que el tiempo no nos da, de todas maneras hay una alerta que se los voy a pasar porque son 55 segundos y vale la pena, aunque no lo teníamos previsto, pero lo manda una amiga, una oyente, y escuche esto en este contexto, lo que algunos hacen y lo que deberíamos hacer con esos que hacen estas cosas. Escuchen. Hola, les comento algo que recién me llegó, no voy a copiar el audio porque es muy largo, pero están llamando a la gente con los datos personales, o sea, te dicen fulano de tal, DNI número tanto, hiciste la primera dosis en tal lado, bueno, ahora te corresponde la segunda.
y te van conversando como para entrar en confianza hasta que te dan un código con el cual vos se tienen que ir a la red Link para ingresar un comprobante. De esa manera después ya tienen acceso a la cuenta bancaria. Por favor, díganle a la gente conocida de ustedes, padres, tíos o lo que sea, que no atiendan ningún tipo de llamada de nadie que no sean ustedes mismos, ni desde el celular, ni desde el fijo. Por favor, protejamos a nuestra gente, ¿sí? Gracias. Bueno, encima es realmente, somos un país difícil. Bueno, pero ¿qué va a hacer? No importa, igual hay que seguir para adelante, porque en realidad cuando decimos país, que yo estoy leyendo un libro de geografía política, ¿no? Y lógicamente que las palabras no siempre quieren decir lo mismo. Cuando decimos país, ¿qué queremos decir? Bueno, según algunos, cuando decimos país lo que hablamos es del paisaje. Otros dicen que hablamos del Estado-Nación, es decir, aquel pueblo que organizado a través de un Estado ocupa un territorio determinado y lógicamente eso ocurre como un proceso histórico fruto de la convivencia en un mismo lugar, fruto de que se han ido acumulando y aquilatando elementos culturales, idiomáticos, creencias, etcétera, que constituyen ese Estado-nación. Pero para mí me gusta más decir que el país es el paisaje, es decir, es lo que existía antes de que nosotros estuviéramos sobre esta tierra. Y digamos que el continente americano, que se formó hace tantos millones de años, pero la Argentina, lo que hoy es la Argentina, que tiene un poquito más de 200 años, un poquito más de 2 siglos, casi nada, se constituyó sobre un país, sobre un paisaje espléndido, extraordinario, maravilloso, bellísimo, con condiciones óptimas para el desarrollo de la vida, con tierras fértiles, con un enorme mar, con grandes ríos, con grandes cantidades de agua dulce, con minerales, con valles, con montañas, con fertilidad, con tantas cosas extraordinarias, ¿no? Tantas cosas extraordinarias, en una extensión geográfica, por otro lado, que hace que nuestro país sea uno de los menos habitados por kilómetro cuadrado y mucho más si no tuviéramos en cuenta la concentración demográfica que se da en los poquitos kilómetros cuadrados que son del área metropolitana, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, y lo que nos quedaría es prácticamente un verdadero desierto, ¿no? Nos quedaría el país casi sin gente. Ese país es maravilloso y da la impresión de que nosotros, como individuos, tampoco somos tan malos como algunos nos quieren hacer creer. Ni unos ni otros somos tan malos como algunos de afuera nos quieren hacer creer. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Que tenemos un problema material? No hay ninguna duda, pero tenemos además un problema moral. ¿Deberíamos reforzar nuestras fuerzas morales? ¿Deberíamos empezar a ejercer esa disciplina tan maravillosa que es la ética? Empezar a discutir éticamente qué hacer con la Argentina. Si discutimos ética, puede tener a su vez repercusión sobre la base material y entonces ser más ricos y mejores. ¿Qué es lo que nos pasa? Algo nos está pasando, algo ha venido pasando. Yo he leído tantos libros que explican, ¿no? Algunos toman el eje, por ejemplo, bueno, hay un libro de Walter Graciano que toma por eje el tema del dólar, ¿no? Y todas sus implicancias, ¿verdad? El libro de Martín Lustó, que toma el tema de que tenemos un Estado que cada vez es más caro y da servicios de peor calidad. Otro tema. Hay quienes hablan del deterioro institucional, hay quienes hablan de la corrupción, hay quienes hablan del saqueo, quienes hablan de la dependencia, quienes hablan de tantas cosas, pero en algún momento tendremos que discutir a fondo cómo salimos de esto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que pueblos, por ejemplo, que hace 70 años atrás salían de una guerra tremenda, ¿no? De una destrucción total, hoy viven muy bien, felizmente, que han logrado la paz y con la paz han sabido convivir,
vivir bien y han llegado a niveles estándares de vida excelentes. Y nosotros que no hemos pasado esa guerra, tal cual esos países de Europa, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, lo vamos a seguir develando en nuestro programa La Brújula por Radio La Luna. Por hoy el tiempo se nos fue. Nos vamos a reencontrar mañana a las 12 del mediodía y espero que de aquí a mañana a las 12 la pase muy bien y mantengamos este vínculo extraordinario que nos permiten las ondas de radio. Daniel, hasta mañana. Hasta mañana. Beto, hasta mañana. Bueno, nos encontramos. Chau.